Hola, buenos días, bienvenidos. Otro domingo, otro momento, otro tiempo para hablar de la fe, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Bienvenido a New Line Church en Phoenix, Arizona. Mi nombre es Jezreel Ramírez. Junto con mi esposa y yo estamos levantando un ministerio, una iglesia de familias que son restauradas, madres con sus hijos, hijos con sus padres, y de discípulos, verdaderos discípulos de Jesús, que aman a Dios y que ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Esta semana ha sido una semana diferente. Todas las semanas son diferentes, pero esta semana en particular ha sido una semana de usar nuestra fe, de vivir en fe, de vivir en las palabras de nuestra boca. Todo este mes hemos estado platicando sobre la fe activa y cómo la fe se mueve por nuestra boca. Y quiero decirles que cada mensaje, ya sea en los grupos de célula, en Zoom, aquí en internet, en persona, todos los mensajes siempre vienen por algo que Dios está tratando con nuestras vidas. Yo siempre que voy a pedir un mensaje a Dios, yo digo: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo hable? Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres que yo diga? Y normalmente primero me trae como ese recordatorio: ¿qué es lo que Dios hizo conmigo en esta semana? ¿Qué es lo que Dios hizo conmigo en este día? Y eso me ayuda a dar el siguiente paso, a concretar el mensaje de ese día. En este caso, todo el mes hemos estado hablando de la fe. La fe que conquista y cómo el milagro está en nuestras bocas. Pues esta semana ha sido una semana definitivamente donde necesité de esa misma fe. Ayúdame en oración para comenzar el mensaje de hoy. Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te necesito, Señor, en este día. Señor, te damos la bienvenida a nuestra casa. Eres bienvenido a mi casa. Repite después de mí: eres bienvenido, Dios, a mi casa. No importa todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, por los siguientes minutos, Dios, entrego mi atención completa a ti. Y Señor, en tu palabra voy a encontrar fe, voy a encontrar esperanza. En tu palabra voy a encontrar propósito. Así que háblame hoy. Di conmigo: Dios, háblame, que tu hijo te escucha. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Entramos a la palabra y entramos, más que a la palabra, entramos a un repaso a las últimas 4 semanas. Antes de decirles el repaso, quiero decirles lo que pasó en esta semana. Esta semana mi mamá empezó a decaer, a caer de su salud, de un nivel que tenía alto de salud, que andaba feliz, que andaba trabajando. Fue bajando, poco a poco, día tras día, bajando. Mi hermana tan hermosa viajó desde un lado de Estados Unidos hasta donde mi mamá vive, en Texas, y ha estado los últimos días con mi mamá, pero desde que ella llegó ella notó que algo era distinto en mi mamá y al principio ella pensaba que tal vez era solamente cansada. La llevaron a la sala de emergencia y le pusieron un suero y volvió mejor. Pensábamos que estaba solamente cansada. Eso fue como al principio de esta semana. Y pasaron unas horas, un día más, y otra vez volvía a sentirse mal. Y otra vez fueron al hospital y le hicieron pruebas del coronavirus y pruebas su sistema de su presión arterial. Y salía bien, salió negativo en el coronavirus. Entonces no sabía qué era lo que pasaba. Yo le decía: mamá, pues hay que comer, hay que agarrar sol, sin saber que algo más estaba pasando en su interior. Y
el viernes ya llevaba como la tercera vez que yo iba a la sala de emergencias al hospital. Y en la noche, como a eso de las 11, 12 de la noche, todo empezó a acelerarse mucho más rápido. En su salud empezó a caer mucho, se puso incoherente, no sabía qué estaba pasando a mi mamá. Yo recibí una llamada de mi hermana diciendo que estaba en un tiempo muy difícil en el cuidado intensivo, que estaban tratando de que ella volviera en sí, que estaba batallando para respirar. Bueno, muchas cosas que pasaron en la noche del viernes. Y ustedes saben que cuando alguien escucha algo de primera a su vida, que le afecta a él, a ella, todo se para. Todo se paró. Y las 4 semanas que yo he hablado de fe, pues ahora toca poner en práctica todo esto que yo les enseño y que yo hablo y que yo recibo en la Biblia. Y hablé palabras de fe, como hizo el ciego Bartimeo. La primera semana hablamos de hablar el milagro, y así como el ciego Bartimeo dijo, yo quiero ver, yo dije, Señor, yo quiero ver a mi mamá caminar fuera del hospital. Yo la quiero ver, yo la puedo ver. Y seguí orando. Primero en mi oración fue pedir perdón. Señor, perdóname porque es mi mami. Extraño mucho a mi mamá. Tengo bastante de no verla desde antes del coronavirus. Más de un año que no la veo en persona. Pero me arrepentí delante de Dios. Y en mi oración también empecé a orar en fe, como Bartimeo, y decir, Señor, yo la quiero ver conmigo, ella va a salir, vamos a platicar, vamos a comer juntos. En medio del momento más crítico, mi oración era, vamos a ir. Yo miraba como mi mamá, nos íbamos a abrazar, en el momento más difícil. Y en un tiempo de oración con mis hermanas, en un tiempo de oración con mis amigos y discípulos y pastores, amigos de nosotros, que les pedí oración. Gracias por orar, gracias por estar ahí. Fue parte y son parte importante de mi vida. Toda la combinación de la fe, quiero que escuchen este testimonio, porque todo eso ayuda, pero no nada más ayuda, sino que en el mundo espiritual, en el reino espiritual, definitivamente también hay un cambio, definitivamente también hay algo que sucede. Si ustedes recuerdan en la Biblia, en varias ocasiones, en la noche es cuando está la lucha. Pues la noche es cuando no hay luz, en las tinieblas. Si ustedes recuerdan, aquellos hombres que estaban en prisión, estaban en un calabozo en la noche. Eran apóstoles de Jesús. Y en un tiempo de dificultad cantaron, adoraron a Dios. Y el Señor soltó sus grilletes y salieron de ese lugar caminando libres. En otro momento Jesucristo estaba dormido en un barco con sus discípulos y llegó la tormenta y sopló y todos tenían miedo, y Jesús lo despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, nos vamos a morir. Y Jesús habló a la tormenta que se calmara y a los vientos, y se calmó. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, aún no entienden el nivel de sus palabras, aún no entienden que ustedes también pueden. Bueno, eso pasó el viernes. El día de hoy, domingo, su salud ha mejorado significadamente más y más. Cada hora, cada 6 horas, cada 12 horas hay mejores noticias de los doctores, de las enfermeras. Gracias a Dios, yo le doy gracias y le doy toda la gloria a Dios, porque su salud está mucho mejor. Pero empieza con nuestras palabras, empieza con tus palabras. Cada vez que tú te comprometes a hacer algo, Dios te va a probar. Cuando Dios puso a Adán y a Eva, les dijo, fructifiquen, llenen la tierra. Dios los puso a prueba. La primera prueba fallaron, desobedecieron el plan de Dios. Noé y su familia, Dios les dijo que hicieran un arca, que la construyeran, y fueron obedientes. Pasaron la prueba, llegó el diluvio, llegó la destrucción, y ellos fueron rescatados en ese arca, en ese lugar, por su obediencia. Josué, conquistando la tierra prometida, fue obediente
en la prueba. Job, el libro de Job, cuando ustedes tengan una oportunidad de leer Job, Job está lleno de momentos difíciles. Perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió sus posesiones. Y cuando parecía que era el momento de renegar contra Dios, Job siguió adorando a Dios y dándole gracias a Dios. Y diciendo que todo era por un plan, todo era por un propósito. Nunca perdió la fe. Reconoció quién era Dios. Elías oró para que lloviera. El profeta Elías oró para que cayera fuego del cielo. El que tú ores esas cosas que parece que son difíciles de que sucedan, para Dios, tenemos un Dios que nada es imposible para Dios. Todo es posible con Dios. A Jesús estaba ayunando 40 días y estaba lejos de todo. Y el diablo fue y lo tentó. Y Jesús fue tentado, fue probado. Cada vez que tú dices algo, cada vez que tú confiesas, que tú prometes algo, tú vas a ser probado. Muy cercano a cada vez que dices que vas a hacer una dieta, cada vez que dices que vas a ahorrar dinero, cada vez que te propones hacer algo, vas a ser probado. Eso es solamente la ley en nuestras vidas. Entonces, regresando un poquito a ese viernes en la noche, en una guerra espiritual de oración y de fe, puedo decirte con toda la confianza y la seguridad de que Dios ha estado operando a través de los médicos y con su presencia y con su sanidad sobre mi mamá. Y lo puede hacer con tu familia, con tu vida, lo puede hacer en tu casa, lo puede hacer en otras situaciones, no tiene que ser solamente en la salud. Cuando tenemos la confianza plena en Dios. La primera semana hablamos sobre Bartimeo. Cómo este ciego Bartimeo recuperó la vista porque lo habló. El Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo dijo, quiero ver. Qué importante es hablar lo que queremos ver. La siguiente semana, la semana número 2, hablamos de guardar nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice la Biblia que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Del corazón sale la vida. También leímos que del corazón sale lo que nuestra boca habla. Y hablamos de cómo hay personas que hablan trabajo, 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 trabajo. Eso es lo que está grande en su corazón. Y hay personas que hablan de su esposo, o de su novio, de su novia, y es todo lo que hablan. Eso es lo que está en su corazón. Pero hay aquellos de nosotros que amamos a Dios, hablamos de los milagros de Dios, hablamos en fe, porque eso está en nuestro corazón. Y para poder tener ese corazón correcto, de poder guardar nuestro corazón, tenemos que entender quiénes somos. La semana número 3 hablamos de la identidad que tenemos. Y hablamos cómo somos hechos, creación de Dios. En Efesios 2:10, somos una obra de Dios. Que somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Eso dice Efesios 2:10. Cuando nosotros cometemos errores, cuando pecamos contra Dios, nos alejamos de Dios, pues hemos tomado un mal camino. Como el hijo pródigo, eso fue la semana 3. El hijo pródigo reconoció, él había pedido toda su herencia y se empezó a gastar todo el dinero. Él reconoció que él había fallado. Y dice ahí en el libro de Lucas que el hijo pródigo alzó su mirada al cielo y dijo, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Dios, contra mi Padre. Y él regresó, y cuando regresó aprendimos que su identidad, él quería ser siervo. Él le dijo, Padre, perdóname, yo quisiera ser siervo. Y el padre le dijo, no, tú eres mi hijo. Y le dio una vestidura nueva, ¿recuerdan? Y le dio un anillo nuevo y le puso unas sandalias nuevas, un nuevo camino, y le hizo una fiesta. Dios está esperando que regresemos arrepentidos, listos para cambiar. Y Él hará una fiesta de tu vida. Él hará algo nuevo en tu familia. La cuarta semana hablamos de también cómo podemos tener la oportunidad de crear nuestro mundo. Cómo Dios creó el mundo y cómo hay niveles de fe. Y hablamos de cómo aún en lugares Jesús no podía hacer milagros porque la gente no tenía fe.
Entonces hablamos que lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hablamos que sí existe niveles de fe y que nuestra responsabilidad es usar la fe y creer que todo es posible. Hablamos de Ezequiel, cuando Ezequiel le habló a los huesos que estaban secos, ¿se acuerdan? Y que Dios le dijo, Dios le dijo, profetiza que esos huesos sean seres vivos. Y Ezequiel no dudó. Miró esos huesos. Esto era en una visión. Era como algo que él miró. Una visión divina. Y él le dijo a los huesos, habló a los huesos que se llenaran de carne y de piel. Y así fue. Y Dios le dijo, habla aliento de vida a esos huesos. Y lo hizo. Y el aliento de Dios vino, dice la Biblia que de los cuatro vientos del norte, del sur, del este, del oeste, vino sobre estos seres y fueron seres vivos. Y hablamos la semana pasada de cómo tener esa vida de fe y de hablar las cosas que no son como si fuesen. La fe genuina agrada a Dios. La fe genuina es cuando tú y yo sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, y que Dios, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, cuando Jesús vino a la tierra y murió en una cruz, cuando Él murió, ese aliento se fue, pero el aliento de Dios se quedó, regresó a Jesucristo y lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Y hay un versículo en la Biblia que dice que ese mismo Espíritu, esa misma vida que levantó a Jesucristo, nos levanta a ti y a mí. Y somos seres espirituales porque hablamos en fe. Aunque las cosas parezcan imposibles, hablamos como si ya hubiesen pasado. Quiero leer contigo Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos. En el momento que más necesitas, acércate a Dios. Acércate al trono de la gracia. Lo que hemos estado haciendo, lo que yo he estado haciendo desde el viernes, es acercarme al trono de la gracia. Y decir, Señor, yo no soy digno, yo no he hecho nada bien, pero tú sí. Y Señor, te pido misericordia por mi mamá. Te pido, Señor, que tú traigas un milagro por tu amor. Cuando yo estoy abajo, Señor, tú me levantas. También aprendimos en estas semanas de los exploradores de Josué. Josué envió 12 exploradores. No fue Josué, fue Moisés. Fue Moisés que envió 12 exploradores a la nueva tierra. Y 10 regresaron con un reporte de derrota, donde no se podía. Pero 2, Josué y Caleb, regresaron con un reporte de sí se puede, de conquista. Y cuando ellos regresaron con ese reporte de conquista, Dios fue agradado. A Dios le agrada que tengamos un reporte de conquista. Los voy a dejar con esto. No debes de tener miedo, porque el Señor quiere que no vivamos en miedo. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos un espíritu de miedo, sino de poder. Poder como una firmeza, como un león, un poder como león. En Proverbios 28:1 dice que el justo
tiene esa característica como la de un león. Hoy Dios te habla a que dejes de preocuparte como todos los demás y que pongas tu confianza en Él. Porque Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para que viviera en esta tierra y para que fuera tentado y no pecó. Y Él, este Hijo limpio y sin mancha, murió en una cruz por ti y por mí. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna sí es cuando ya no vivamos en esta tierra, en este lugar terrenal, pero también vida eterna significa una vida espiritual, viva, una vida que cree. Y te pido en esta mañana que cierres tus ojos y que ores conmigo. Señor, perdónanos, Señor, por escuchar los problemas y vivir las circunstancias y creer y pensar que no hay solución y pensar que no hay otra cosa que se puede hacer, que no hay cambios. Perdónanos, Dios. Hoy yo creo, Señor, que tú escuchas nuestra oración y tú nos dices: acércate al trono de la gracia. Hoy, Dios, me acerco. Pon tus manos así hacia Dios. Dile: Señor, me acerco al trono de la gracia. Levanto mis manos en adoración. Levanto mis manos en rendición. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Señor, toma todos mis fracasos, toma todas mis luchas, mis problemas. Hoy las suelto. Hoy suelto todo, Señor, a ti. Lo pongo en tus manos. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Señor, hoy nuestra familia es bendecida. Hoy, Señor, la victoria en el trabajo viene, Señor. Hoy, Señor, conquistamos en nuestra salud. Hoy, Señor, yo digo que mis hijos son obedientes. Repite después de mí estas oraciones. Hoy, Señor, mi familia es restaurada. Hoy, Señor, mis hijos son obedientes. Mis padres se reconcilian. Hoy, Señor, en mi casa hay paz. Hoy, Señor, yo veo tu milagro. Hoy. No por mi decisión o porque yo quiero. Señor, porque tus promesas son vivas y son reales. Y tú has dicho que cuando tus hijos clamen a ti, que cuando te busquemos de todo corazón, que tú escucharás, tú inclinarás tu oído a nosotros y nos escucharás. Gracias, Dios, por escucharnos en esta mañana, por estar aquí, por estar aquí. Vamos, habla tu milagro hoy. Señor, tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes, Señor, lo que más necesita, anhela mi alma, mi corazón. Trae cambios, Señor, a las familias. Trae cambios, Señor, a nuestras finanzas. Trae cambios, Señor, a nuestra salud. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si esta es tu primera vez y nunca te hayas conectado o escuchado un mensaje de esperanza, quiero decirte que la solución a tu fe y a esperanza y a tus derrotas es Jesús. Lejos de Dios hay destrucción, hay caminos incorrectos, hay caminos que terminan en muerte, dice la Biblia. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso dijo Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Es tiempo de que tú te vengas al camino correcto. Repite después de mí: Señor Jesús, perdóname por pecar, por estar lejos de ti. Hoy me arrepiento. Creo en la muerte en esa cruz de tu parte. Creo que diste tu vida por mí.
y recibo mi perdón en el nombre de Jesús. Hoy recibo una nueva vida. Las cosas viejas han pasado y hoy empieza algo nuevo. Lo creo. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Si tú has hecho esa oración, tú eres hijo, tú eres hija de Dios y el Señor escucha tus oraciones. Conéctate con nosotros, mándanos un mensaje o a aquella persona que te invitó. Pregúntale cómo más se pueden conectar, cómo más pueden crecer en su fe, crecer en su vida espiritual. Nos vemos esta semana en el grupo de casa, en la célula, y el domingo una vez más por internet, pero el 4 de abril, el domingo 4 de abril, tenemos una reunión presencial, una celebración de Pascua, de Easter Sunday, y vamos a darles más información. Lo van a poder localizar en newlandchurch.com en la página web. Los bendigo, les mando una excelente oración, un abrazo, que tengan una excelente semana y gracias por estar conectados aquí. Bye bye.